Se cuenta que una niña en medio de una tormenta junto a su familia, ella miraba al cielo y sonreía ante cada relámpago, mientras la familia estaba atemorizada, claro. De repente alguien le preguntó, dice, ¿por qué miras al cielo y por qué sonríes ante cada relámpago? Ella dijo, es que Dios me está sacando una fotografía y yo quiero salir sonriente, quiero salir de la mejor manera. La imaginación es una de las cualidades que Dios ha dado a la humanidad. Y aunque la palabra imaginación no se encuentra en la Biblia, sin duda Dios ha obrado a través de nuestra imaginación. Es una capacidad que Dios le ha dado al ser humano, la capacidad de imaginar. Imaginar significa formar una figura mental, lo cual no significa que la figura mental que nosotros estamos imaginando sea real o no. Es muy probable que no lo sea, pero siempre tendrá una comparación con aquellas cosas que en algún momento hemos visto. A lo largo de la Biblia, Dios se ha valido de la imaginación de la humanidad para transmitir un mensaje que de otra manera no podría haber sido comprendido. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que frente al gran trono blanco se abrirán los libros ante aquellos que serán juzgados en ese trono, lo cual no significa que necesariamente se abrirán libros, sino que era la única forma en la cual los lectores del primer siglo entenderían que Dios tiene todo registrado. Si fuera este libro escrito en estos tiempos, tal vez la palabra libro no se hubiera utilizado, sino algo mucho más actual, que nosotros podríamos haber entendido. La imaginación es algo que está en cada uno de nosotros. Y aunque a veces imaginar es una bendición, las cosas más trascendentes en nuestra vida no tienen que ver con aquellas que podamos imaginar, sino con aquellas que no tienen comparación alguna. Hoy quiero hablarte de un texto que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 25, si lo puedes buscar en tu Biblia. Mientras lo buscas en tu Biblia, te recuerdo que es muy importante si te puedes suscribir a este canal. Esta plataforma ha sido consagrada para transmitir un mensaje de Dios que llegue a tu vida. La palabra de Dios es la carta de Dios, de parte de Dios hacia la humanidad, y es la forma en la cual Dios tiene para revelarse, para que le conozcas, para que tu vida sea transformada. También si le das a la campanita estarás notificado de todas las cosas que subamos por esta plataforma. Entonces, Isaías capítulo 40, versículo 25, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O con qué me compararéis? Dice el Santo. La misericordia de Dios hace que no recibamos el mal que merecemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y la condenación es lo que nosotros todos merecíamos, pero por la misericordia de Dios no hemos recibido ese mal. La gracia de Dios hace que recibamos aquellas cosas que no merecíamos, ese favor de Dios, esa bendición de Dios. Es por eso que por la misericordia de Dios, en la parábola del hijo pródigo, no fue este joven recibido como uno de los jornaleros. Él dijo, yo volveré a casa de mi padre, después de haber malgastado todos sus bienes, y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Sin embargo, cuando llegó a su casa, su padre no lo recibió por la misericordia que le tuvo, no lo recibió como uno de esos jornaleros. Por la gracia de Dios es que lo restauró como un hijo. Es por eso que, aunque la paga del pecado es muerte, la Biblia dice también que la dávida de Dios, el regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual el Evangelio son buenas noticias a todo aquel que ha entendido las consecuencias del pecado. Y aunque muchas de esas consecuencias pueden alcanzarnos, la buena noticia es que Dios siempre tiene una salida. Hasta el capítulo 39 del libro de Isaías, Dios habla de las consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Israel, que experimentaría allí en la deportación a Babilonia como consecuencias, como castigo por causa del pecado. Pero desde el capítulo 40 comienza a revelar de manera incomparable tanto la misericordia como la gracia de Dios. Es por eso que los versículos 1 y 2 en el principio de este capítulo nos muestra un poquito el contexto de esta palabra que estamos hablando. Dice el versículo 1 y 2, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que el doble ha recibido
de mano del Señor por todos sus pecados. Dios está trayendo una palabra de consuelo. Dios está trayendo una palabra de restauración. Dios está diciendo, bueno, las consecuencias del pecado te han alcanzado, pero yo tengo misericordia, mi gracia está disponible, es la mano extendida de Dios que trae salvación y restauración a la vida de cada uno. Claro que el problema de ellos a veces suele ser el problema de cada uno de nosotros, porque no debiera haber absolutamente ningún obstáculo para que alcancemos las cosas inmerecidas de Dios, para que alcancemos la misericordia de Dios y para que alcancemos la gracia de Dios, que son cosas que no merecemos. No debiera haber absolutamente ningún obstáculo. Sin embargo, el gran problema de muchos es el problema que a veces tenemos nosotros, y es que hacemos comparable a Dios con otras cosas. Es por eso que hoy día te voy a hablar de lo incomparable de Dios y de las cosas que suceden en nuestra vida cuando nosotros no comparamos a Dios absolutamente con nada. Lo primero que vamos a ver en el versículo 27 es que cuando no comparamos a Dios con nada de lo que nuestra imaginación puede tratar de traer a nuestra mente, es recibir nueva visión. Dice el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, llama todas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El hecho de que lo que veas sea real no significa que lo que estás viendo sea todo lo que existe. Si de repente sales en una noche estrellada, en la cual puedes mirar el cielo y pudieras contar las estrellas, algunos dicen que si pudieras hacerlo, contarías unas 5.000 estrellas. ¿Significa eso que son 5.000 estrellas? De ninguna manera. Hay millones y millones de galaxias en el espacio, aunque tu vista no lo alcance a ver. Y así sucede con nuestra visión. Tenemos una visión muy limitada de las cosas. Eso no significa que sea todo lo que existe. Es por eso nuestro gran problema tiene que ver con lo que vemos, cuando lo que vemos limita nuestra fe. Por eso el Señor dice acá, levantad en alto vuestros ojos. Y no dice que miremos a las estrellas, dice que miremos al que creó todas esas cosas, porque así es su fuerza y el poder de su dominio. Tenemos que poner nuestra vista más allá de lo que vemos. Esta es la razón por la que primero Dios necesita que nosotros hayamos nacido nuevo. Es por eso que el Evangelio comienza con el nuevo nacimiento, porque el Señor le dijo a Nicodemo y nos dice a cada uno de nosotros, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y luego le dice, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar. Para entrar en el reino de Dios primero tienes que verlo. Dios tiene que abrir tus ojos, tiene que darte una nueva visión. El problema es que esto no tiene nada que ver con las cosas comparables de esta vida. No tiene que ver con que cambies de religión, no tiene que ver con un cambio de hábitos. Tiene que ver con una experiencia real, de haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de haberte arrepentido de tus pecados y haberle recibido en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, tu suficiente Salvador, el que perdona y el que ha hecho un sacrificio en la cruz para que seas una nueva criatura. La segunda cosa que sucede en tu vida, cuando no comparas a Dios con nada de lo que tu mente puede imaginar, es que recibes nuevas palabras. Mirá que dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, diciendo, mi camino está escondido del Señor? Y de mí Dios pasó su juicio. Tus palabras determinan tu cultura y tu cultura determina tu forma de vida. Es notable que hay algunas culturas muy arraigadas, tal es el caso de los coreanos, que van y han viajado por todo el mundo y donde quiera que estés seguramente habrá un supermercado de coreanos, o los chinos. Ellos no cambian su manera de hablar, ellos aprenden otro idioma, pero siguen con su cultura, siguen con su manera de alimentarse, con su forma de hablar, no han perdido ni siquiera su acento. También sucede lo mismo con los gitanos. También lo hemos visto con muchos jugadores de la selección argentina, los cuales han pasado muchos años, el caso de Messi, por ejemplo, muchos años en España. Sin embargo, nunca se le pegó el acento español. Sigue hasta el día de hoy tomando mate donde quiera que va. Su cultura, su forma de vida, sus palabras siguen siendo la misma. Notemos que la cultura del mundo se refleja en las palabras de Israel. Y a veces se refleja en muchos de nosotros la cultura del mundo porque Dios le dice, ¿por qué dices? ¿Por qué hablas? Mi camino está escondido del Señor. A veces decimos, Dios no está mirando lo que me está pasando. Dios no es consciente de lo que está pasando. De mí pasó su juicio, dice, de mí no se acordó de mí, no me hizo justicia, no me salvó de esta situación. Y Dios dice que
tenían que cambiar sus palabras. ¿Por qué estás hablando de esta manera? Es por eso que el Señor predicaba el evangelio del reino, porque el mensaje de salvación tal vez no sea muy difícil de entender por la gente, pero el mensaje del evangelio del reino tiene que ver con una cultura diferente, la cultura del reino de Dios, con una forma de vida diferente y con palabras diferentes. Perdón. Dice, ahora vamos a ver el versículo 28, la tercera cosa que sucede en tu vida, cuando tu mente no trae o la imaginación, cuando no haces comparable a Dios con nada de lo que tu mente puede imaginar, es un nuevo entendimiento. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no te dice el porqué de las cosas, no porque no puedas, simplemente porque a veces no podrías entenderlo. Lo mismo que sucede cuando te vas a ir a una operación. El médico muy probablemente no solo te va a anestesiar, muchas veces te va a dormir, porque si no le estaríamos diciendo al médico lo que tiene que hacer. Yo recuerdo cuando pasé por una operación, le pregunté al médico cuántos puntos me puso. Al cirujano me dijo, bueno, por fuera te puse 7. Le dije yo, por dentro también hay puntos, claro. Y le digo, ¿cuántos puntos entonces me puso por dentro? Me dijo, no te hagas problema, no tiene sentido que te diga cuántos, más, ni siquiera yo los conté. A veces nosotros queremos tratar de entender cosas que no podríamos entender. Nuestros razonamientos a veces batallan contra nuestra fe. Por eso es que aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor. Él no se cansa, Él no se fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es la razón por la cual a veces nosotros llamamos pruebas a cosas que en realidad son consecuencia de nuestros pecados. Y a veces le llamamos, pensamos que es un castigo de Dios, que Dios nos está castigando con una situación, cuando en realidad es un ataque del enemigo. Quiero terminar con este otro punto, la cuarta cosa que sucede en tu vida cuando no comparas a Dios con nada, lo que tu mente puede imaginar, es que recibes nuevas fuerzas. Termina diciendo, versículo 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo único que en verdad se renueva constantemente es aquello que es ilimitado. Es por eso que las energías renovables son aquellas cuyas fuentes utilizan recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Tal es el caso del agua, tal es el caso del aire, las turbinas eólicas, esas cosas que generan energía a través de los vientos. Esas cosas tienen que ver con energías renovables y cada vez más la ciencia busca utilizar estas energías renovables porque se renuevan constantemente, porque esas fuentes de las cuales vienen son ilimitadas. Lo mismo sucede con Dios. A veces queremos renovarnos con fuerzas, nuestras fuerzas con cosas naturales, con cosas que en realidad se desgastan, pero solamente las fuerzas que vienen de Dios nunca se desgastan. De ahí que solo las fuerzas que vienen de Dios tienen un poder ilimitado. Y Él dice que da fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Alguien dijo, Dios es el único que multiplica por 0 y su resultado no le da 0. Porque cuando no tienes nada, parecía que no hay nada que multiplicar. Sin embargo, dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es por eso que las fuerzas que vienen de Dios se renuevan y renuevan al cansado, no importa cuál es la etapa de su vida, porque todo ser humano se cansa alguna vez. Me llama la atención los 3 verbos que aparecen aquí. El verbo volar, el verbo correr y el verbo caminar. Es como que fuera en un descenso de fuerzas. Algunos dijeron que alguna vez que volar tenía que ver con la etapa de la vida en la cual la persona tiene todas las fuerzas, tal vez de la adolescencia, de la juventud. Correr tal vez tiene que ver con aquellas personas que son maduras, un adulto. Pero tal vez caminar tiene que ver con aquel que ya casi no tiene fuerzas, que es un anciano. Sin embargo, dice que Dios renueva la fuerza al cansado, porque hay jóvenes que están cansados, porque hay personas adultas que están cansados, y hay ancianos que se cansaron, pero Dios renueva sus fuerzas porque Él es incomparable. La imprevisibilidad hace invencible a quien su accionar se vuelve inimaginable. Te quiero explicar esto. La imprevisibilidad, ser imprevisible, ha hecho invencible a muchos atletas, a muchos equipos de fútbol, cuando utilizaron jugadas armadas, cosas que fueron imprevisibles.
a un boxeador, dice, cuando tuvo algo que no fue visto por su oponente, una técnica que no fue a ejércitos, cuando un ejército fue imprevisible para otro. Tal vez tuvo mucho menos armamento, pero su accionar era inimaginable para los demás. Y te digo esto porque tal vez la situación que estás atravesando no tiene comparación alguna. Y entonces miras la palabra de Dios y dices, bueno, pero esto que yo estoy viviendo, nunca Dios lo hizo en su palabra. Yo te tengo buenas noticias. Nunca vas a ver un milagro de Dios que se repita 2 veces de la misma manera. Solamente una vez el Señor envió un diluvio. Solamente una vez el Señor detuvo el sol. Solamente una vez abrió el Mar Rojo y solamente una vez cruzó su pueblo por el Jordán. Solamente una vez Dios hizo milagros que otras veces nunca hizo. Solamente una vez el Señor caminó sobre las aguas. Y solamente una vez Pedro también caminó sobre las aguas por una palabra que el Señor le dio. Hay milagros y cosas que son irrepetibles porque son cosas que no se podían imaginar y que Dios la hizo de una determinada manera. El problema es que a veces nosotros queremos imaginar cosas en función inclusive de lo que vemos. Y tal vez estás atravesando una situación que no tiene comparación alguna. Pero te tengo una buena noticia. La forma en la cual Dios la puede resolver tampoco la tiene. Así que no trates de imaginar lo que Dios no quiere que imagines. ¿A qué me vas a comparar? Dice el Señor. Dice, ¿a quién me vas a hacer semejante? Dice el Señor. Es por eso que en tu peor momento Dios puede darte una nueva visión. En tu peor momento Dios puede darte nuevas palabras. En tu peor momento Dios puede darte un nuevo entendimiento. Y en tu peor momento Dios puede darte nuevas fuerzas. Por lo cual la salida que necesitas puede no tener nada que ver con la forma en la cual imaginas que Dios la va a resolver. Y es ahí donde muchos se decepcionan y muchos bajan los brazos porque dicen, ¿y cómo es que Dios lo va a hacer? Es por eso que tienes que entender que lo que Dios hace tal vez no lo puedas imaginar. Tal vez sea algo inimaginable para vos, pero eso no significa que Dios no tenga la salida. Dios siempre tiene el control. Cierro diciéndote esta palabra que es maravillosa, dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, si tal vez estás en una situación tan difícil que dice, bueno, esto no tiene comparación con nada. Esto no es una situación que nadie esté viviendo, no tengo un parámetro para decir de qué manera voy a salir de esta situación. No te decepciones, porque Dios te está diciendo, ¿a quién me vas a hacer semejante? Tal vez su problema no sea semejante a nada ni a nadie. Tal vez estés viviendo una situación extrema que no tiene punto de comparación con nadie. Pero la salida que Dios te puede dar tampoco tiene comparación porque Dios es incomparable. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra fe a veces está limitada a nuestra imaginación, pero Señor Dios mío, hoy tu palabra nos hace ir más allá de nuestra imaginación. No es mala nuestra imaginación, pero a veces nuestra imaginación limita la fe a las cosas que vemos. Pero hoy, Señor, tu palabra nos invita a ir más allá de las cosas que vemos y a creer en ese Dios incomparable, que puede dar salidas a nuestra vida incomparables, que puede restaurar de manera incomparable una familia, que puede perdonar de una manera incomparable un pecador, que puede restaurar a los hijos de una manera incomparable, que puede transformar nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía de una manera incomparable, porque nuestro Dios es incomparable. Te damos muchas gracias, Señor. Yo envío tu palabra, creyendo firmemente en el poder de tu palabra. Dice el Salmo 107, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Todo aquel que reciba esta palabra en esta ocasión, sin duda algo poderoso sucederá en su vida. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y no solo eso, sino que la compartas. Y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.